La figura de Sócrates. La figura de Sócrates tuvo una influencia decisiva en la definición del filósofo que Platón propone en su diálogo El banquete, y que es una verdadera toma de conciencia de la situación paradójica del filósofo en medio de los hombres. A ello se debe que tendremos que detenernos en forma detallada no en el Sócrates histórico, difícilmente conocible, sino en la figura mítica del pensador tal cual fue presentada por la primera generación de sus discípulos. La figura de Sócrates. A menudo se ha comparado a Sócrates con Jesús. Entre otras analogías, es muy cierto que tuvieron una inmensa influencia histórica cuando ejercieron su actividad en un espacio y un tiempo minúsculos con respecto a la historia del mundo. Una pequeña ciudad o un pequeñísimo país, y que tuvieron un número muy reducido de discípulos. Ninguno de los dos escribió nada, pero tenemos acerca de ellos testimonios oculares. Sobre Sócrates, las memorables de Jenofonte y los diálogos de Platón. Sobre Jesús, los evangelios. Y sin embargo, es muy difícil para nosotros definir con certeza lo que fueron tanto el Jesús histórico como el Sócrates histórico. Después de su muerte, sus discípulos fundaron escuelas para difundir su mensaje, pero esta vez las escuelas fundadas por los socráticos parecen mucho más diferentes las unas de las otras que los cristianismos primitivos, lo que permite adivinar la complejidad de la actitud socrática. Sócrates inspiró a Antístenes, el fundador de la escuela cínica, que preconizaba la atención y la austeridad, y que influiría profundamente en el estoicismo. A Aristipo, el fundador de la escuela de Cirene, para quien el arte de vivir consistía en sacar el mejor provecho posible de la situación que se presentaba concretamente, y que no despreciaba pues el esparcimiento y el placer, y que ejercería entonces una influencia considerable en el epicureísmo. Pero asimismo inspiró a Euclides, el fundador de la escuela de Megara, célebre por su dialéctica. Uno solo de sus discípulos, Platón, triunfó para la historia, ya sea porque supo dar a sus diálogos un imperecedero valor literario, o más bien porque la escuela que fundó sobreviviría durante siglos, salvando así sus diálogos y desarrollando o quizás deformando su doctrina. En todo caso, al parecer, existe un punto común a todas estas escuelas. Con ellas aparece el concepto, la idea de filosofía concebida, lo veremos, como cierto discurso vinculado con un modo de vida y como un modo de vida vinculado con cierto discurso. Tendríamos quizás una idea muy diferente de lo que fue Sócrates si las obras producidas en todas las escuelas fundadas por sus discípulos hubieran sobrevivido, y, sobre todo, si se hubiera conservado toda la literatura de los diálogos socráticos, que ponían en escena a Sócrates dialogando con sus interlocutores. Hay que recordar en todo caso que el dato fundamental de los diálogos de Platón, la puesta en escena de diálogos en los que Sócrates tiene casi siempre el papel del interrogador. No es un invento de Platón, sino que sus famosos diálogos pertenecen a un género, el diálogo socrático, que era una verdadera moda entre los discípulos de Sócrates. El éxito de esta forma literaria permite entrever la impresión extraordinaria que produjo en sus contemporáneos
y sobre todo en sus discípulos la figura de Sócrates y la manera en que conducía sus reuniones con sus conciudadanos. En el caso de los diálogos socráticos redactados por Platón, la originalidad de esta forma literaria consiste menos en la utilización de un discurso dividido en preguntas y respuestas, pues el discurso dialéctico existía mucho antes que Sócrates, que en el papel de personaje asignado a Sócrates como personaje central del diálogo. De ello resulta una relación muy particular, pues por una parte entre el autor y su obra y por la otra entre el autor y Sócrates. El autor aparenta no comprometerse con su obra, pues se contenta por lo visto con reproducir un debate que opuso tesis contrarias. A lo sumo podemos suponer que prefiere la tesis que hace defender por Sócrates. Entonces, en cierta manera, toma la máscara de este último. Esta es la situación que encontramos en los diálogos de Platón. Nunca aparece en ellos el yo del autor, que ni siquiera interviene para decir que es él quien compuso el diálogo, y tampoco se pone en escena en la discusión entre los interlocutores. Pero evidentemente tampoco precisa lo que compete a Sócrates o a él en los propósitos planteados. Es pues a menudo muy difícil distinguir en algunos diálogos la parte socrática y la platónica. Sócrates parece ser entonces, poco tiempo después de su muerte, una figura mítica, pero es precisamente este mito de Sócrates el que dejó una huella indeleble en toda la historia de la filosofía. El no saber socrático y la crítica del saber sofístico. En su Apología de Sócrates, en la que Platón reconstruye a su manera el discurso que Sócrates pronunció ante sus jueces durante el proceso en el que fue condenado, este relata cómo uno de sus amigos, Quereferón, preguntó al oráculo de Delfos si había alguien más sabio que Sócrates, y el oráculo le contestó que nadie era más sabio que Sócrates. Este último se pregunta entonces lo que quiso decir el oráculo y se lanza a una larga indagación dirigiéndose a personas que, conforme a la tradición griega de la que hablamos en el capítulo anterior, poseen la sabiduría, es decir, el saber hacer, hombres de estado, poetas, artesanos, para descubrir a alguien más sabio que él. Se da cuenta entonces de que todas estas personas creen saberlo todo cuando en realidad no saben nada. De ello concluye pues que si él es el más sabio es porque por su parte no cree saber lo que no sabe. Lo que el oráculo quiso decir es pues que el más sabio de los seres humanos es aquel que sabe que no vale nada en lo que se refiere al saber. Esta sería precisamente la definición platónica del filósofo en el diálogo intitulado El banquete. El filósofo no sabe nada, pero es consciente de su no saber. La tarea de Sócrates, la que le fue confiada, dice la Apología, por el oráculo de Delfos, es decir, finalmente por el dios Apolo, será pues hacer que los demás hombres tomen conciencia de su propio no saber, de su no sabiduría. Para llevar a cabo esta misión, Sócrates tomará él mismo la actitud de alguien que no sabe nada, es decir, la de la ingenuidad. Es la famosa ironía socrática, la ignorancia fingida, el semblante cándido con el cual, por ejemplo, indagó para saber si alguien era más sabio que él. Como dice un personaje de la República,
Esta no es sino la habitual ironía de Sócrates, y yo ya predije a los presentes que no estarías dispuesto a responder, y que si alguien te preguntaba algo, harías como que no sabes, o cualquier otra cosa antes que responder. Por ello, en las discusiones, Sócrates siempre es el interrogador, es que confiesa no saber nada, como lo señala Aristóteles. Sócrates, despreciándose a sí mismo, nos dice Cicerón, concedía más de lo necesario a los interlocutores a quienes deseaba refutar. Así, pensando una cosa y diciendo otra, se complacía en utilizar habitualmente este disimulo que los griegos llaman ironía. A decir verdad, no se trata de una actitud artificial, de una idea preconcebida de disminuirlo, sino de una especie de humorismo que se niega a tomar demasiado en serio tanto a los demás como a sí mismo, porque precisamente todo lo que es humano y aún todo lo que es filosófico es algo muy inseguro, de lo que poco puede uno enorgullecerse. La misión de Sócrates es, pues, hacer tomar conciencia a los hombres de su no saber. Se trata aquí de una revolución en la concepción del saber. Sin duda, Sócrates puede dirigirse, y lo hace gustoso, a los profanos que solo tienen un saber convencional, que no actúan sino bajo la influencia de prejuicios sin fundamento pensado, a fin de mostrarles que su presunto saber no se basa en nada, pero se dirige sobre todo a los que están persuadidos por su cultura de poseer el saber. Hasta Sócrates había habido dos clases de personajes de este tipo. Por una parte, los aristócratas del saber, es decir, los maestros de sabiduría o de verdad, como Parménides, Empédocles o Heráclito, que oponían sus teorías a la ignorancia de la multitud. Por la otra, los demócratas del saber, que pretendían poder vender el saber a todo el mundo. Se habrá reconocido en esto a los sofistas. Para Sócrates, el saber no es un conjunto de proposiciones y de fórmulas que se pueden escribir, comunicar o vender ya hechas, como lo muestra el principio del banquete. Sócrates llegó tarde porque se quedó meditando inmóvil y de pie, aplicando su mente a sí mismo. También cuando hace su entrada a la sala, Agatón, quien es el anfitrión, le ruega que vaya a sentarse cerca de él, a fin de que, con tu contacto, dice, pueda hacer de mi provecho este hallazgo de sabiduría que acaba de presentarse a ti. «¡Qué felicidad sería!», contesta Sócrates, «si el saber fuese algo de una especie tal que, de lo que está más lleno, pudiese fluir a lo que está más vacío». Lo que quiere decir que el saber no es un objeto fabricado, un contenido terminado, transmisible directamente por medio de la escritura o de cualquier discurso. Cuando Sócrates pretende que solo sabe una cosa, a saber, que no sabe nada, es pues porque rechaza la concepción tradicional del saber. Su método filosófico consistirá no en transmitir un saber, lo que equivaldría a contestar las preguntas de los discípulos, sino por el contrario, a interrogar a los discípulos, porque él mismo no tiene nada que decirles, nada que enseñarles, en lo tocante al contenido teórico del saber. La ironía socrática consiste en fingir querer aprender algo de su interlocutor para llevarlo a descubrir que no conoce nada en el campo en el que pretende ser sabio. Pero esta crítica del saber, al parecer muy negativa, tiene un doble significado. Por una parte, supone que el saber y la verdad, como ya lo entrevimos, no pueden recibirse acuñados, sino que deben ser engendrados por el propio individuo. A ello se debe que Sócrates afirma en el Teeto que se contenta en la discusión con el otro con representar el papel de un partero.
Él mismo no sabe nada y no enseña nada, sino que le basta con interrogar, y son sus preguntas, sus interrogaciones, las que ayudan a sus interlocutores a dar luz a su verdad. Una imagen así permite comprender que es en el alma misma donde se encuentra el saber y que es el propio individuo el que debe descubrirlo cuando ha averiguado, gracias a Sócrates, que su saber estaba vacío. En la perspectiva de su propio pensamiento, Platón expresará míticamente esta idea diciendo que todo conocimiento es reminiscencia de una visión que el alma tuvo en una existencia anterior. Habrá que aprender a volverse a acordar. En Sócrates, en cambio, la perspectiva es muy diferente. Sus preguntas no conducen a su interlocutor a saber algo y a llegar a conclusiones que podríamos formular en forma de proposiciones acerca de tal o cual objeto. Por el contrario, el diálogo socrático llega a una aporía, a la imposibilidad de concluir y de formular un saber. O más bien, debido a que el interlocutor descubrirá la vanidad de su saber, descubrirá al mismo tiempo su verdad, es decir, al pasar del saber a él mismo, empezará a cuestionarse a sí mismo. Dicho de otra manera, en el diálogo socrático, la verdadera pregunta que está en juego no es aquello de lo que se habla, sino el que habla, como lo dice Nicias, un personaje de Platón. Dice Nicias: me parece que ignoras que si uno se halla muy cerca de Sócrates en una discusión o se le aproxima dialogando con él, le es forzoso, aun si se empezó a dialogar sobre cualquier otra cosa, no despegarse, arrastrado por él en el diálogo, hasta conseguir que dé una explicación de sí mismo sobre su modo actual de vida y el que ha llevado en su pasado. Y una vez que ha caído en eso, Sócrates no lo dejará hasta que lo sopese bien y suficientemente todo. Pero me alegro, Lisímaco, de estar en contacto con ese hombre, y no creo que sea nada malo el recordar lo que no hemos hecho bien o lo que no hacemos. Más bien creo que para la vida posterior está forzosamente mejor predispuesto el que no huye de tal experiencia. Sócrates lleva pues a sus interlocutores a examinarse, a tomar conciencia de sí mismos. Como un tábano, Sócrates atosiga a sus interlocutores con preguntas que los cuestionan, que los obligan a poner cuidado en ellos mismos, a preocuparse por ellos mismos. Dice Sócrates: mi buen amigo, siendo ateniense de la ciudad más grande y más prestigiada en sabiduría y poder, ¿no te avergüenzas de preocuparte de cómo tendrás las mayores riquezas y la mayor fama y los mayores honores, y en cambio no te preocupas ni te interesas por la inteligencia, la verdad y por cómo tu alma va a ser lo mejor posible? Se trata pues mucho menos de poner en duda el saber aparente que se cree poseer que de un cuestionamiento de sí mismo y de los valores que rigen nuestra propia vida. Pues, en resumidas cuentas, después de haber dialogado con Sócrates, su interlocutor ya no sabe en lo absoluto por qué actúa. Toma conciencia de las contradicciones de su discurso y de sus propias contradicciones internas. Duda de sí mismo. Llega, al igual que Sócrates, a saber que no sabe nada, pero al hacerlo se distancia con respecto a sí mismo, se desdobla, una parte de sí mismo identificándose en lo sucesivo con Sócrates en el acuerdo mutuo que este último exige de su interlocutor en cada etapa de la discusión. En él se lleva a cabo así una conciencia de sí, se cuestiona a él mismo. El verdadero problema no es pues saber esto o aquello, sino ser de tal o cual manera. Dice Sócrates: he abandonado las cosas de las que la mayoría se preocupa, los negocios, la hacienda familiar,
Los mandos militares, los discursos en la asamblea, cualquier magistratura, las alianzas y luchas de partidos, sino que me dirigí a hacer el mayor bien a cada uno, en particular, según yo digo. Iba allí intentando convencer a cada uno de vosotros de que no se preocupara de ninguna de sus cosas antes de preocuparse de ser él mismo lo mejor y lo más sensato posible. Este llamado a ser, Sócrates lo ejerce no solo por medio de sus interrogaciones, de su ironía, sino también y sobre todo por su manera de ser, por su modo de vida y por su propio ser. El llamado del individuo al individuo. Filosofar ya no es, como lo pretenden los sofistas, adquirir un saber o un saber hacer, una sofía, sino que es cuestionarse a sí mismo porque se tendrá el sentimiento de no ser lo que se debería ser. Esta será la definición del filósofo, del hombre deseoso de la sabiduría, en el banquete de Platón. Y este sentimiento mismo procederá del hecho de que se habrá encontrado una personalidad, Sócrates, quien por su sola presencia obliga a quien se acerca a él a cuestionarse. Es lo que deja entender Alcibíades al final del banquete. Es en este elogio de Sócrates, pronunciado por Alcibíades, en donde, por lo visto, aparece por primera vez en la historia la representación del individuo, tan grata a Kierkegaard, del individuo como personalidad única e inclasificable. Normalmente existen, dice Alcibíades, diferentes tipos en los cuales se puede incluir a los individuos, por ejemplo, el gran general noble y valiente, como Aquiles, en las épocas homéricas, como Brasidas, el jefe espartano, entre los contemporáneos, o bien el tipo hombre de estado elocuente y sagaz, como Néstor, en la época de Homero, o Pericles como en nuestros días. Pero Sócrates es imposible de clasificar. No se le puede comparar con ningún otro hombre, a lo sumo con los silenos o con los sátiros. Es atopos, extraño, extravagante, absurdo, inclasificable, desconcertante. En el Teeteto, Sócrates dirá de sí mismo: soy totalmente desconcertante, atopos, y no creo más que aporía, perplejidad. Esta personalidad única tiene algo fascinante. Ejerce una especie de atracción mágica. Sus discursos filosóficos muerden el corazón como una víbora y provocan en el alma, dice Alcibíades, un estado de posesión, un delirio y un arrebato filosóficos, es decir, un trastorno total. Hay que insistir bien en este punto. Sócrates influye en quienes lo escuchan de una manera irracional, por la emoción que provoca, por el amor que inspira. En un diálogo escrito por uno de sus discípulos, Esquines de Esfetos, Sócrates dice a propósito de Alcibíades que si él, Sócrates, no es capaz de enseñar algo útil a Alcibíades, lo que nada tiene de sorprendente, puesto que Sócrates no sabe nada, cree sin embargo poder volverlo mejor, gracias al amor que siente por él y en la medida en que vive con él. En el Teages, diálogo erróneamente atribuido a Platón, pero escrito entre 369 y 345 a.C., luego quizás en vida de Platón, un discípulo dice a Sócrates que sin haber recibido ninguna enseñanza de él, no por ello progresa menos cuando está en el mismo lugar que él y cuando lo toca. El Alcibíades del banquete lo dice y lo repite. Los encantamientos de Sócrates tienen un efecto sorprendente en él. Muchas veces me he encontrado precisamente en un estado tal que me parecía que no valía la pena vivir en las condiciones en que estoy, pues me obliga a reconocer que a pesar de estar falto de muchas cosas, aún me descuido de mí mismo.
no se debe a que Sócrates sea más elocuente y más brillante que otros. Muy por el contrario, dice Alcibíades, la primera impresión que se tiene es que sus discursos parecen completamente ridículos. Habla en efecto de burros de carga, de herreros, de zapateros y curtidores, y siempre parece decir lo mismo con las mismas palabras. Al parecer, aquí Alcibíades hace alusión a la argumentación habitual de Sócrates que encontramos en los recuerdos de él redactados por Jenofonte, y que consiste en sorprenderse del hecho de que para aprender el oficio de zapatero o de carpintero, o de herrero o de escudero, se sepa en dónde encontrar un maestro y hasta para adiestrar a un caballo o a un buey, pero que cuando se trata de la justicia no se sepa a dónde ir. En el texto de Jenofonte, Hipias, el sofista, hace notar a Sócrates que siempre parece decir lo mismo con las mismas palabras. Este lo admite tanto más gustoso porque le permite hacer decir a su interlocutor que él, Hipias, en cambio, siempre se esfuerza por decir algo nuevo, aun si se trata de la justicia. Sócrates desearía saber lo que Hipias puede decir que sea novedoso acerca de un tema que no debería cambiar, pues éste se niega a contestar antes de que Sócrates le haya hecho conocer su opinión sobre la justicia. Ya hace bastante tiempo que te burlas de los demás, interrogando y refutando siempre, sin jamás querer dar cuenta a nadie ni exponer tu opinión. Y Sócrates contesta: no dejo de hacer ver lo que me parece ser justo. A falta de la palabra, lo hago ver por mis actos. Lo que quiere decir que finalmente es la existencia y la vida del hombre justo lo que mejor determina lo que es la justicia. Es la poderosa individualidad de Sócrates lo que puede despertar la conciencia de la individualidad de sus interlocutores, pero las reacciones de estos últimos son sumamente diferentes. Vimos hace un momento la alegría que Nicias sentía al ser cuestionado por Sócrates. En cambio, Alcibíades, por su parte, intenta oponer resistencia a su influencia. No experimenta más que vergüenza ante él y, para evadir esa atracción, desearía a veces la muerte de aquel. Dicho de otra manera, Sócrates solo puede invitar a su interlocutor a examinarse, a ponerse a prueba. Para que se instaure un diálogo que conduzca al individuo, como lo decía Nicias, a explicarse a sí mismo y su vida, es necesario que quien habla con Sócrates acepte con el propio maestro someterse a las exigencias del discurso racional, digamos, a las exigencias de la razón. Dicho de otra manera, el interés en sí, el cuestionamiento de sí mismo, no nace más que por una superación de la individualidad que se eleva al nivel de la universalidad, representada por el logos común a los dos interlocutores. El saber de Sócrates y el valor absoluto de la intención moral. Entrevemos, pues, lo que puede ser, más allá de su no saber, el saber de Sócrates, quien dice y repite que no sabe nada, que nada puede enseñar a los demás, que los otros deben pensar por sí mismos y descubrir su verdad por sí mismos. Pero bien podemos preguntarnos, en todo caso, si no hay también un saber que el propio Sócrates descubrió por sí mismo y en sí mismo. Un pasaje de la Apología en el que se oponen saber y no saber nos permite conjeturarlo. En él, Sócrates evoca lo que algunos podrían decirle: ¿no te da vergüenza, Sócrates, haberte dedicado a una ocupación tal por la que ahora corres peligro de morir? Y formula de esta manera lo que les contestaría: no tienes razón, amigo.
Si crees que un hombre que sea de algún provecho ha de tener en cuenta el riesgo de vivir o morir, sino el examinar solamente, el obrar, si hace cosas justas o injustas y actos propios de un hombre bueno o de un hombre malo. En esta perspectiva, lo que parece ser un no saber es el miedo a la muerte. ¿Qué es en efecto el temer a la muerte, sino atribuirse un saber que no se posee? ¿No es acaso imaginar que se sabe lo que se ignora? Pues nadie conoce la muerte, ni siquiera si es precisamente el mayor de todos los bienes para el hombre, pero la temen como si supieran con certeza que es el mayor de los males. Sin embargo, ¿cómo no va a ser la más reprochable ignorancia la de creer saber lo que no se sabe? Sócrates, por su parte, sabe que no sabe nada acerca de la muerte, pero en cambio afirma que sabe algo acerca de un tema muy diferente. Pero sí sé que es malo y vergonzoso cometer injusticia y desobedecer al que es mejor, sea Dios u hombre. En comparación con los males que sé que son males, jamás temeré ni evitaré lo que no sé si es incluso un bien. Es muy interesante comprobar que aquí el no saber y el saber se refieren no a conceptos sino a valores. El valor de la muerte por una parte, el valor del bien moral y del mal moral por la otra. Sócrates no sabe nada del valor que se debe atribuir a la muerte porque no está en su poder, porque la experiencia de su propia muerte le es por definición ajena, pero conoce el valor de la acción moral y de la intención moral, porque dependen de su elección, de su decisión, de su compromiso. Tienen pues su origen en él mismo. Aquí de nuevo el saber no es una serie de proposiciones, una teoría abstracta, sino la certeza de una elección, de una decisión, de una iniciativa. El saber no es un saber a secas, sino un saber lo que hay que preferir. Luego, un saber vivir. Y es este saber del valor el que lo guiará en las discusiones llevadas con sus interlocutores. Y si alguno de vosotros discute y dice que se preocupa, no pienso dejarlo al momento y marcharme, sino que lo voy a interrogar, a examinar y a refutar. Y si me parece que no ha adquirido la virtud y dice que sí, le reprocharé que tienen menos lo digno de más y tienen mucho lo que vale poco. Este saber del valor procede de la experiencia interior de Sócrates, de la experiencia de una elección que lo implica en su totalidad. Aquí de nuevo no hay pues saber más que por medio de un descubrimiento personal que procede del interior. Esta interioridad es además reforzada en Sócrates por la representación de este daimón, de esta voz divina, que nos dice, habla en él y le impide hacer ciertas cosas. Experiencia mística o imagen mítica es difícil decirlo, pero en ello podemos ver, en todo caso, una especie de figura de lo que más tarde se llamaría la conciencia moral. Parece pues que Sócrates haya admitido implícitamente que existía en todos los hombres un deseo innato del bien. Es también en este sentido en el que se presentaba como simple partero. Como papel se limitaba a hacer descubrir a sus interlocutores sus posibilidades interiores. Entonces comprendemos mejor el significado de la paradoja socrática. Nadie es malo voluntariamente, o también la virtud es saber. Quiere decir que si el hombre comete el mal moral es porque cree encontrar el bien en él, y si es virtuoso es que sabe con toda su alma y todo su ser en dónde radica el verdadero bien. Todo el papel del filósofo consistirá pues en permitir a su interlocutor percatarse en el estado más fuerte de la palabra de cuál es el verdadero bien,
cuál es el verdadero valor. En el fondo del saber socrático hay el amor del bien. El contenido del saber socrático es, pues, en lo esencial, el valor absoluto de la intención moral y la certeza que proporciona la elección de este valor. Evidentemente, la expresión es moderna. Sócrates no la habría empleado, pero puede ser útil para subrayar el alcance del mensaje socrático. En efecto, podemos decir que un valor es absoluto para un hombre cuando está dispuesto a morir por él. Tal es precisamente la actitud de Sócrates cuando se trata de que lo que es mejor, es decir, de la justicia, del deber, de la pureza moral. Lo repite varias veces en la Apología. Prefiere la muerte y el peligro antes que renunciar a su deber y a su misión. En el Critón, Platón imagina que Sócrates hace hablar a las leyes de Atenas que le hacen comprender que si pretende evadirse y escapar a su condena, perjudicará a toda la ciudad, dando ejemplo de desobediencia a las leyes. No debe poner su propia vida por encima de lo que es justo. Y, como lo dice Sócrates en el Fedón, según yo opino, hace ya tiempo que estos tendones y estos huesos estarían en Megara o en Beocia, arrastrados por la esperanza de lo mejor, si no hubiera creído que es más justo y más noble soportar la pena que la ciudad ordena, cualquiera que sea, antes de huir y desertar. Este valor absoluto de la elección moral aparece también en otra perspectiva, cuando Sócrates declara: para el hombre de bien no hay ningún mal, ni durante su vida, ni una vez que ha muerto. Esto significa que todas las cosas que parecen males a los ojos de los hombres, la muerte, la enfermedad, la pobreza, no son males para él. A sus ojos no hay más que un mal, la falta moral. No hay más que un solo bien, un solo valor, la voluntad de hacer el bien, lo que supone que no nos negamos a examinar siempre rigurosamente nuestra manera de vivir, a fin de ver si siempre está dirigida e inspirada por esta voluntad de hacer el bien. Podemos decir hasta cierto punto que lo que interesa a Sócrates no es definir lo que puede ser el contenido teórico y objetivo de la moralidad, lo que hay que hacer, sino saber si se desea real y concretamente hacer lo que se considera justo y bien, cómo hay que actuar. En la Apología, Sócrates no da ninguna razón teórica para explicar por qué se obliga a examinar su propia vida y la vida de los demás. Se contenta con decir, por una parte, que es la misión que le fue confiada por el Dios, y por la otra, que solo una lucidez así, un rigor así, con respecto a sí mismo, puede dar sentido a la vida. Una vida sin examen no tiene objeto vivirla para el hombre. Quizás encontramos aquí, todavía confuso e indistinto, cierto esbozo de la idea que será desarrollada más tarde en una problemática muy diferente por Kant. La moralidad se constituye a sí misma en la pureza de la intención que dirige la acción, pureza que consiste precisamente en dar un valor absoluto al bien moral, renunciando por completo a su interés individual. Todo hace pensar además que este saber jamás se adquiere. No solo es a los demás, sino a él mismo a quienes Sócrates no deja de poner a prueba. La pureza de la intención moral debe ser siempre renovada y restablecida. La transformación de sí mismo nunca es definitiva. Exige una perpetua reconquista. Cuidado de sí, cuidado de los otros. Al hablar de la extrañeza de la filosofía, Merleau-Ponty decía que nunca está totalmente en el mundo y sin embargo jamás fuera del mundo. Sucede lo mismo con el extraño, el inclasificable Sócrates. Él tampoco está en el mundo ni fuera del mundo.
Por una parte, propone a los ojos de sus conciudadanos un trastocamiento total de los valores que les parece incomprensible. Si por otra parte digo que el mayor bien para un hombre es precisamente este, tener conversaciones cada día acerca de la virtud y de los otros temas de los que vosotros me habéis oído dialogar cuando me examinaba a mí mismo y a otros, y si digo que una vida sin examen no tiene objeto vivirla para el hombre, me creeréis aún menos. Sus conciudadanos no pueden percibir su invitación a cuestionar de nuevo todos sus valores, toda su manera de actuar, a cuidar de sí mismos, sino como una ruptura radical con la vida cotidiana, con las costumbres y las convenciones de la vida común, con el mundo que les es familiar. Y de hecho, esta invitación a cuidar de sí mismos no sería un llamado a desprenderse de la ciudad, viniendo de un hombre que en cierta manera estaría él mismo fuera del mundo, a topos, es decir, desconcertante, inclasificable, inquietante. ¿No sería entonces Sócrates el prototipo de la imagen tan difundida y además finalmente tan falsa del filósofo que huye de las dificultades de la vida para refugiarse en su buena conciencia? Pero por otra parte, el retrato de Sócrates, tal cual lo dibuja Alcibíades en el banquete de Platón, y de hecho también Jenofonte, nos revela, por el contrario, un hombre que participa plenamente en la vida de la ciudad tal cual es, un hombre casi ordinario, cotidiano, con mujer e hijos, que conversa con todo el mundo en las calles, en las tiendas, en los gimnasios, un hombre regalón, capaz de beber más que nadie sin embriagarse, un soldado valeroso y resistente. El cuidado de sí mismo no se opone, pues, al interés de la ciudad. De manera totalmente notable en la apología de Sócrates y en el Critón, lo que Sócrates proclama como su deber, como aquello a lo que debe sacrificar todo, hasta su vida, es la obediencia a las leyes de la ciudad. Esas leyes personificadas que en el Critón exhortan a Sócrates a no abandonarse a la tentación de evadirse de la cárcel y de huir lejos de Atenas, haciéndole comprender que su salvación egoísta sería una injusticia con respecto a Atenas. Esta actitud no es conformismo, pues Jenofonte hace decir a Sócrates que se puede obedecer a las leyes deseando que cambien, como se sirve en la guerra deseando la paz. Merleau-Ponty lo recalcó. Sócrates tiene una manera de obedecer que es una manera de resistir. Se somete a las leyes para demostrar en el seno mismo de la ciudad la verdad de su actitud filosófica y el valor absoluto de la intención moral. No hay pues que decir con Hegel, Sócrates huye a sí mismo para buscar ahí lo justo y lo bueno, sino con Merleau-Ponty pensaba que no se puede ser justo a solas y que al serlo a solas se deja de serlo. El cuidado de sí mismo es pues indisolublemente cuidado de la ciudad, y los demás, como lo vemos en el ejemplo del propio Sócrates, cuya razón de vivir es ocuparse de los demás. En él hay un aspecto al mismo tiempo misionero y popular, que encontraremos además en algunas filosofías de la época helenística. Dice Sócrates: yo soy precisamente el hombre adecuado para ser ofrecido por el Dios a la ciudad. En efecto, no parece humano que yo tenga descuidados todos mis asuntos y que durante tantos años soporte que mis bienes familiares estén en abandono y en cambio esté siempre ocupándome de lo vuestro, acercándome a cada uno privadamente como un padre o un hermano mayor, intentando convencerle de que se preocupe por la virtud. Así Sócrates está en efecto fuera del mundo y en el mundo,
trascendiendo a los hombres y a las cosas por su exigencia moral y el compromiso que implica, mezclado a los hombres y a las cosas, porque no puede haber verdadera filosofía sino en lo cotidiano. Y en toda la antigüedad, Sócrates seguirá siendo así el modelo del filósofo ideal, cuya obra filosófica no es más que su vida y su muerte, como lo escribía Plutarco a principios del siglo II después de Cristo. La mayoría imagina que la filosofía consiste en discutir desde lo alto de una cátedra y profesar cursos sobre textos. Pero lo que no llega a comprender esa gente es la filosofía ininterrumpida que vemos ejercer cada día de manera perfectamente igual a sí misma. Sócrates no hacía disponer gradas para los auditores, no se sentaba en una cátedra profesoral, no tenía horario fijo para discutir o pasearse con sus discípulos, pero a veces, bromeando con ellos, o bebiendo o yendo a la guerra o al ágora con ellos, y por último, yendo a la prisión y bebiendo el veneno, filosofó. Fue el primero en mostrar que en todo tiempo y en todo lugar, en todo lo que nos sucede y en todo lo que hacemos, la vida cotidiana da la posibilidad de filosofar.